experimentar un antimicótico con una colonia pura de algún hongo que hayamos cultivado a través del cultivo de Henrys. Un antifungigrama es cuando enfrentamos estos antimicóticos que están en un soporte de celulosa. Cuando la distribución de la colonia es así homogénea, estamos frente a un hongo verdadero. Cuando la colonia es de esta forma granular, estamos frente a una colonia de levadura. El problema de un antifungigrama es lo siguiente: todo soluto diluido en un solvente y todo solvente que ha sido evaporizado y han quedado restos de ese soluto en una superficie está sometido a la ley de difusión. Y lógicamente todos los antifúngicos son poco solubles, no son muy solubles. Por lo tanto, aquí falla la ley de difusión. No es como el antibiograma, que todos los antimicrobianos son solubles en agua. Esto no. Entonces de ahí que vamos a ver alguna diferencia bastante interesante sobre cómo podemos hacer, interpretar y conocer la concentración que vamos a utilizar para hacer el tratamiento de una afección micótica. Hemos visto que hacemos el cultivo primario, tomamos la muestra de un paciente, la llevamos a una caja de Petri con agar rectosa saburó, agar rectosa papa o agar rectosa almidón, dependiendo más o menos los síntomas del paciente. Ya vamos a saber si es un hongo verdadero, si es una levadura o si es un moho. Entonces, una vez que hemos obtenido la muestra, la sometemos al cultivo y de ese cultivo macroscópico hay mucha contaminación. Entonces seleccionamos la colonia que sospechamos, la llevamos al microcultivo y después de una semana tenemos esta colonia completamente aislada, con poco nutriente, por lo tanto se está desarrollando lentamente. Y es de aquí que nosotros levantamos de esta colonia pura, tomamos una muestra, la diluimos en solución fisiológica y hacemos la expansión de la colonia. La expansión de la colonia radica en lo siguiente: tenemos del microcultivo de Henrys, hacemos la emulsión y llenamos completamente la caja de Petri con agar de clozasauro y ahí aplicamos los discos con el antimicótico. Una vez desarrollada la colonia, vamos a observar esta inhibición, pero recuerden, no son bien solubles, tienen resto de insolubilidad. Por lo tanto, aquí no se aplica la ley de difusión que siempre utilizamos en el antibiograma, porque un antimicrobiano es completamente soluble. Por lo tanto, la ley de difusión es completa. En los antifúngicos no. Entonces hay ciertas restricciones en el desarrollo de las colonias y la inhibición del antimicótico. Hay antimicóticos especiales para la Aspergillus fumigatus, por ejemplo el boricazol, para Candida krusei, el mismo. Pero si observamos, son diferentes concentraciones que utilizamos. Eso, en este tipo de
antifúngico o antifungigrama no lo podemos calcular, ya porque tendríamos que utilizar primero con 0.25, 50, 0.100 y bueno, una utilización de muchas cajas de Petri. Se ha modificado esa carga del antimicótico, que enseguida lo vamos a ver, para poder interpretar el halo de inhibición y así hacer el tratamiento. Muchos de los fracasos terapéuticos en micología precisamente se debe al uso de la concentración de ese antimicótico que estamos utilizando. Entonces, un antifungigrama es observar la resistencia que ya pueda tener una levadura, un moho, pero no siempre las concentraciones son las mismas. Y ahí viene el fracaso terapéutico, porque en vez de 25 le colocamos 10 o 5 miligramos del antimicótico. Aquí, por ejemplo, hemos tenido una suerte donde todos los antifungigramas son sensibles y muy pocos son resistentes. Pero no siempre ocurre eso. Hoy, en la actualidad, de ese cultivo de una sola colonia que lo hacemos a través del microcultivo de Henricid, hacemos la emulsión y diluimos completamente en toda la superficie del agar dextrosa saburo. Ello se llama inocuo. Y luego colocamos las tiras que ya vienen con concentraciones definidas. Este tipo de antifúngico se lo conoce con el nombre de tiras o elipses. Veamos en qué consiste este sistema. Fíjense ustedes, en el antifungigrama, con cualquiera de los antimicóticos, hay 8 los más estándares, de ahí vienen sus derivados. Aquí está la máxima concentración del antifúngico. Y aquí está, comenzamos desde 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta el límite, que generalmente es 125 o 150 miligramos. Y en cada una de estas hay una cavidad donde está colocada cada concentración. Y cuando se coloca esta cinta, por la ley de difusión, se vacía a los lados y vamos a observar en una determinada concentración va inhibiendo hasta que llega a la máxima concentración. Este es un ejemplo donde inicialmente en los primeros miligramos del antifúngico es resistente. En cambio desde los primeros miligramos de antifúngico va inhibiendo, pero no tiene la misma potencia como tiene este antifúngico. Entonces tenemos que evaluar una potencia extraordinaria o una competencia que va aumentando poco a poco, pero que no llega a tener una amplia respuesta como la tenemos aquí. Y son los antifungigramas que estamos ahora utilizando en diferentes laboratorios. Lo correcto para hacer un antifungigrama deberían ser 3 antifúngicos básicos o estándares. Y de ahí ya vienen sus derivados, pues, que tienen un 10 o 15% de acción. Por ejemplo, el antimicótico 1, después de procesar 0,1, 0,2, yo me imagino que debe estar acá con 20 o 30 miligramos del antifúngico, y en su potencia máxima se observa la inhibición. Aquí es secuencial la disminución, el aumento de la potencia. Aquí es casi general, genérico. Desde que comienza a actuar el antifungigrama,
tiene casi la misma capacidad. Es antifungigrama y son las que yo considero utilizar este antifúngico. Estos otros no. Recuerden que el paciente necesita soluciones inmediatas. Entonces, si observamos desde el momento en que colocamos la primera dosis y va aumentando la dosis, pues va a haber más efectivo. Hoy en la actualidad las tabletas, las cremas, las pomadas vienen con 0,2, 0,5, 0,10 miligramos. Hoy, con este tipo de antifungigrama, no podemos darle una sola. Si hay 1, 2, 3 y la máxima son 4 tabletas, pues le damos las 4 tabletas de antifúngico que va a tener la máxima potencia. Y no vamos a crear resistencia antimicótica. Esta semana le damos el 4 miligramos, 0,4 miligramos, produce el fracaso terapéutico. A la otra semana le damos 8 miligramos. No, con este tipo de antifungigrama directamente le indicamos la cantidad de antimicótico, porque en cada rayita estamos depositando diferentes concentraciones del antifúngico. Este es el mejor sistema para hacer un tratamiento antimicótico a cualquier paciente. Otra vez, cuando utilizamos estos tipos de antifúngicos, que primero hay rechazo y después hay aceptación, el fracaso terapéutico. Hemos usado aquí 4 antifúngicos que ya el paciente había utilizado por automedicación o que nosotros le habíamos dado en dosis mínima. Entonces hay que establecer cuál es la dosis la efectiva para no producir este tipo de resistencia antimicótica. No soy muy amigo de hacer con este tipo de soporte porque el antimicótico ha sido diluido, se lo ha colocado en la concentración, se ha esperado que se evapore el agua y al evaporarse lógicamente ya hay alteración de la estructura del antimicótico y la ley de difusión no se cumple. Entonces aquí podemos tener un fracaso terapéutico a pesar que el laboratorio nos dice que es efectivo el tratamiento con ese antimicótico. Y bueno, esta cantidad de antimicótico es exageradamente, porque si vemos estos 3 primeros es lo mismo. Entonces podríamos colocar uno y no sus derivados, porque al final es lo mismo. En cambio estos otros que son diferentes, hay diferentes diámetros. Entonces yo sugiero que si tenemos un antimicótico, utilicemos el base y no sus derivados, porque al final vamos a tener el mismo resultado. Hay otra técnica también de sensibilidad in vitro de estos medicamentos, automático, a través de una policubeta, ¿no? Colocamos el antifúngico, hacemos diferentes diluciones y de aquí van diferentes diluciones del antifúngico y vemos que en los primeros pues no hay buena aceptación, pero después es una buena aceptación el tratamiento. Otras veces desde el inicio comienza el tratamiento efectivo. Esa es una técnica que también tenemos en Santa Cruz, el semi-automatizado, donde se hacen diluciones de la cepa de la colonia y se enfrenta con el antimicótico. En resumen, tenemos antifungigrama en policubeta, en tiras reactivas o elípticas, en API, que es un micro antifungigrama automatizado, se lee casi como el ELISA, y tenemos el clásico, ¿ya? Que en sus primeros años funcionó muy bien.
pero ahora está teniendo problemas por la automedicación que tiene el paciente. Ante este problema, tenemos que buscar una técnica para conocer la concentración inhibitoria mínima de ese antibiótico. Aquí tenemos un test muy pequeño, un Fujitest. El problema de todo esto es que necesitamos de 5 a 7 días para que pueda salir el resultado. Pero el paciente es impaciente. Entonces, con la experiencia clínica que vamos teniendo, vamos viendo de acuerdo a qué tipo de cepa podemos adelantar el tratamiento y después cambiar el antimicótico. Hay otro trabajo también que se hace en laboratorio, haciendo la dilución del hongo y enfrentando diferentes diluciones del antifungigrama. Y lógicamente este es más efectivo, pero lógicamente consume mucho material. Estos son el pendor de 2 ml y hay que hacer bastante trabajo en los medios de cultivo. Estos son los discos estándar o clásicos. La 5-fluorocitosina, la anfotericina B, la nistatina, el econazol, el cotrimazol, el niconazol y ketoconazol. Estos son los antimicóticos patrones o estándar. A partir de ellos se han conseguido derivados y hay muchos. Pero yo sugiero siempre que utilizar el estándar. Todas deben tener una concentración en el disco o en la superficie del antifungigrama elíptico. Su símbolo, la cantidad que viene en el envase, y estos son los códigos que nosotros podemos solicitar. ¿Ya? Todos son productos antimicóticos, nada que ver con el antibiograma o antimicrobial. Y aquí tenemos el diámetro de inhibición que viene en un folleto en el reactivo para orientarnos la dimensión para que sea efectivo el tratamiento. Y lógicamente hay sensible y resistente. El intermedio no lo informamos porque es un problema, una duda. O hay o no hay sensibilidad, que eso es lo que necesita el paciente. Bien. A continuación, vamos a ver cómo podemos nosotros interpretar si ese cultivo es género o especie. Y eso se llama auxonograma si hablamos de carbohidratos. Auxonograma. Y simodemo o simograma si estamos utilizando proteína. Dígame, compañero. ¿Cómo está, doctor? Va a disculpar que lo corte. ¿Hay algún libro para la bibliografía para poder leer de dónde van a ser la respuesta del examen? Para ir leyendo nosotros. Claro. ¿Un libro de micología? Al comienzo yo cargué los 5 libros, al comienzo del año, 5 libros de micología, ¿no? El de Garabelli, el de Arena, el de... no me acuerdo ya los nombres de los autores. Y yo lo cargué y estuvieron casi un mes esos libros en la plataforma de la universidad. Si no lo tienen, abriré de nuevo ese link y lo bajan. Listo. Muchas gracias, doctor. Ok, te lo voy a bajar esta noche entonces para que tenga acceso a esa información. ¿Correcto? Está bien, muchas gracias, doctor. De nada. Sigamos entonces. Entonces, compañero, hoy voy a habilitar para que bajen esos libros porque el más sencillo es, diríamos, el que se aprende las letras, el A, E, I, O, U de la micología, que es el libro de Arena. Después tenemos otros que son más complicaditos, donde vamos a ver la clínica, donde vamos a ver la práctica de laboratorio. Bueno,
toda la patología. Los que tengan tiempo lo pueden bajar hoy, esta noche, lo van a hacer en la plataforma. Bueno, sigamos entonces con el ozonograma. ¿Qué es el ozonograma? No es más que el enfrentamiento de sustancias carbonatadas y nitrogenadas frente a una colonia. Con el Henry sí hacemos la expansión de colonia, hacemos la dilución, colocamos esa dilución en el agar de trozasaburón y enfrentamos cualquier azúcar. Hay 10 azúcares y hay 5 proteínas que los laboratoristas lo conocen. Yo no soy muy amigo de utilizarlos en disco por el efecto de la ley de difusión. Yo generalmente he trabajado sacando con un capilar, le dejo una cavidad y ahí coloco la concentración pura del antimicótico, o en este caso, el producto que le gusta al hongo para poder reproducirse. Se puede hacer en tubo, en capilar o en portaobjeto, en cubreobjeto, dependiendo qué es lo que yo quiero tener, si es género o si es especie. Hay un medio de cultivo que se llama el cromogar, donde el gran problema de Santa Cruz es Candida albicans, hay Guillermondi, pseudotropical, etc. Y ese medio de cultivo que es transparente cuando desarrolla Candida albicans es de color verde azulado, ¿no? Si es otro tipo de levadura va a haber otros colores que en la misma caja de Petri vienen los colores para diferenciar y conocer género y especie. También tenemos la ayuda de los 8 carbohidratos que tenemos: glucosa, celulosa, pentosa y bueno, todos los monos y los disacáridos que conocemos. Mi experiencia hospitalaria ha hecho que yo perfore el agar-agar y dentro de ese pocillo coloco la glucosa, el sorbitol, la galactosa, la aldosa, la silosa, bueno, dependiendo qué carbohidrato le guste. Bueno, y lo mismo puedo hacer en 2 formas. La diferencia en donde se desarrolla la colonia, ese es el carbohidrato o la proteína que le gusta. Entonces yo puedo reconocer a través de una tabla que ya está elaborada, con elaborado los especialistas, podemos decir si hay consumo de glucosa, galactosa y 0 de celuliosa, es un hongo de tal género y de tal especie. Yo prefiero hacerlo colocando la sustancia nutritiva, porque aquí va a desarrollar el hongo porque le gusta ese nutriente. Lo hago mejor clavando un capilar y haciendo una cavidad en vez de utilizar un papel, un pedazo de celulosa. Entonces aquí puedo ver que tengo lo que usan carbohidratos, lo que usan sustancias fosforalizadas y lo que usan proteínas o aminoácidos. Entonces ya yo voy seleccionando de acuerdo a estos cultivos en capilar para ver qué tipo de género y especie. Y esto voy y lo comparo con un patrón. Aquí tenemos, por ejemplo, el patrón 1, el desarrollo de aquí no hay desarrollo porque el nutriente que le coloqué no era para ese género o para esa especie. Igual aquí, donde hemos remarcado la secuencia para no equivocarnos de qué tipo de carbohidrato hay. Pero si uno tiene una secuencia lógica, pues no es necesario marcar. Entonces, para poder tener este procedimiento,
se toma la muestra, vemos al microscopio si es un hongo verdadero, si es un moho o si es una levadura. Hacemos el cultivo primario de esas colonias, hacemos el cultivo de Henry que para aislar. Luego hacemos pues el ozonograma y de este mismo ozonograma podemos hacer el simodemo, que es para detectar la especie. Veamos en qué consiste. El simodemo o simograma es para establecer la especie. Cada hongo tiene una proteína en común muy alta. Es como su huella digital. Y a través de la electroforesis podemos hacer el desplazamiento proteico de esa emulsión de hongo que hemos hecho. Lo sometemos a 450 voltios de corriente eléctrica para poder establecer la fuerza de separación de las proteínas. Esta fuerza de separación de proteínas es la proteína que nos identifica la especie. Generalmente no se observa, es transparente. Entonces utilizamos el rojo punzoso, el azul de metileno. Como ven, hay una secuencia de una proteína específica de diferentes clases de hongos, de especie. Entonces, esa proteína tiene un peso molecular que ahora le llamamos en bioquímica kilodal. Así la levadura, los mohos y los hongos verdaderos tienen diferente peso molecular, la proteína específica, y esto se compara con una tabla y podemos identificar qué género y especie tipo. Otras veces tenemos que utilizar la fluorescencia en esos hongos complicados y raros que tenemos, como la nocardia, ¿no? O cualquier otro hongo de difícil crecimiento, tenemos que hacerlo con luz ultravioleta. Se saca la fotografía de eso porque el agar en 2 días ya se deshidrata y cambia la deformación. Se saca una fotografía, se imprime la fotografía y se somete al código 13 para poder establecer qué tipo. Cada una de estas proteínas tiene nombre de la especie. Es así como en el laboratorio de micología podemos entender, conocer, leer el género y la especie de ese microorganismo, en este caso del hongo. Aquí tenemos una electroforesis, ¿no?, de 2 tipos de hongos verdaderos, y aquí tenemos 2 tipos de mohos. En la electroforesis por biacrilamida los mohos son resistentes, porque a los mohos les gusta mucho pues, el carbohidrato, y eso se destruye rápidamente, no como los aminoácidos. Aquí tenemos otra secuencia de electroforesis de diferentes tipos de hongos que, comparado con la tabla que ya viene en cada reactivo que nos proporciona la industria. ¿Cuáles son los medios de cultivo que utilizamos en micología para este estudio? La agarosa o agar-agar, la dextrosa saburó con amilasa y lógicamente agar-dextrosas con leche o miel. Y podemos establecer nosotros nuestros códigos. Eso sí es importante, establecer los códigos de identificación regionales, porque un hongo, una levadura o un moho desarrollado aquí, desarrollado en La Paz, en Canadá o en Estados Unidos, esa proteína específica varía de su peso molecular o kilodal. Entonces cada región debe establecer su propio procedimiento de datación
de proteína de cada hongo. Bien, queridos compañeros, eso era lo que íbamos a ver respecto a un sonograma, simodemo y antifungigrama, que en realidad muy pocos laboratorios lo hacen. El CENETROP y el Hospital Universitario Japonés, que son los centros de referencia. Los otros laboratorios no lo utilizan. ¿Por qué? Por la tecnología, por los reactivos que se debe utilizar. Para hacer una electroforesis se necesita cubas electroforéticas vertical y horizontal, que lógicamente tienen un costo considerable y además el personal debe estar entrenado. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está clarito el tema? Todo claro, doctor. Perfecto. Bien, jóvenes, con esto concluimos toda la parte del laboratorio de micología. De aquí en adelante, todos los viernes nos reuniremos entonces para concluir toda la parte teórica de las exposiciones. Si hubiera algún tema que esté un poco inconcluso, yo voy a agregar algunos términos que corresponden a ese tema. Eso sería todo. Nos vemos el día de mañana.